Para más información, ingresa al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventania, Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historia del arte, biografía de artistas, entre otras cosas que vayan surgiendo. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorpe y también los invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, lo buscan con ese nombre, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y YouTube, en donde pueden escuchar este podcast, así que suscríbanse al canal de YouTube, así les avisa cuando está subido. Igualmente este programa lo pueden escuchar martes y jueves a las 18 horas a través de la web de Radio Hashtag, que la encuentran también con ese nombre, o en el perfil de Radio Hashtag. Bueno, hoy les traigo un tema, en realidad no es un tema, es un artista, ¿no? Vamos a charlar un poco de la vida de un artista, o sea, su biografía, un poco su obra, más que nada. A mí, yo siempre que hablamos de artistas, me gusta de alguna manera atajarme diciendo que capaz no vamos a sí recorrer ciertos ítems de su trayectoria, pero sobre todo lo que vamos a hacer es indagar un poquito en su obra, ¿no? Y eso siempre es totalmente subjetivo. Si bien hay cosas que el artista pudo haber dicho de su obra, bueno, después están las interpretaciones de cada uno y de cada una. Sin más preámbulo, hoy les traigo al señor, y me pongo de pie, Antonio Berni. Realmente creo que es uno de mis pintores favoritos, lo admiro muchísimo. Tenemos la suerte de, bueno, los que viven en Capital o los que viven en Rosario, hay mucha obra de él circulando, se puede ver. Bueno, y también el Malva, creo que hizo una retrospectiva muy grande de él hace un par de años que tuve el agrado de ir. Es un artista que tuvo mucha obra y pasó por muchos estilos diferentes, si bien más o menos cuando decimos Berni todos tenemos pensado las bolsas de arpillera y a Juanito Laguna. Pero bueno, no me quiero adelantar y vamos a hacer más o menos un recorrido para, bueno, después finalmente analizar su momento cumbre, por así decirlo, su obra madura. Antonio Berni nació y murió en Rosario en 1905 y 1981. Fue un pintor, grabador y muralista argentino. Comenzó su carrera muy temprano, ya de chico él pintaba y recurría a talleres en Rosario, más o menos a los 15 va a ser su primera exposición, y después él va a viajar a Buenos Aires, donde se va a radicar, y ahí va a ser parte de lo que va a ser el Grupo de Florida. En esa época, estamos hablando más o menos de los 20, la década del 20, la década del 30, había como grupos intelectuales que no eran meramente artistas, sino justamente pensadores, psicólogos, escritores, músicos, literarios. O sea, eran como grupos de intelectuales que generalmente se manifestaban con una revista en la que publicaban sus obras, sus escritos, sus recortes periodísticos. Y en Buenos Aires como que había pica entre dos, más o menos, que era el Grupo de Florida en oposición al Grupo de Boedo. Los nombres son básicamente por los barrios en los que estaban alojados, y bueno, esta gente como que era la costumbre de juntarse en un café en particular, bueno, a debatir, a charlar de la vida y del arte, más o menos. Entonces él perteneció al Grupo de Florida. Más o menos en 1925
él va a viajar a Madrid con una beca que le da una institución de Rosario y se va a vincular en París con Lot y Fries. Si recuerdan, cuando hablamos de Raquel Forner o cuando hablamos de... ¿Quién más hablamos que perteneció al Grupo de París? Bueno, ahora no me estoy acordando. Pero hablamos de varios artistas que pertenecían al Grupo de París, lo nombré varias veces. Bueno, para el que no sabe, busca esos podcasts y si no, me dicen si quieren que haga un podcast específico del Grupo de París. Pero básicamente eran estos artistas que viajaban a París a instruirse, becados, y ahí se encontraban con estos dos maestros que depende cada uno lo que enseñaban. Lot era más del cubismo, de un análisis más puntual, y Fritz va a ser más de el fauvismo. Tienen los podcasts de cada uno, no, del cubismo no, miento. Tienen los podcasts de fauvismo, si los quieren escuchar. Hay una lista de reproducción en el canal de YouTube de Radio Hashtag, y tienen el link en mi perfil y en el perfil de Radio Hashtag. Sigamos. Y también el link a Spotify, ¿no? Entonces él va a pertenecer a este Grupo de París, de estos artistas que se van a instruir con esta gente. Igual me digo que no le queda cómoda esa distinción a Bernie y como que no termina de pertenecer a un grupo. En 1929 viene a Argentina, después se va de nuevo a Italia, pero más o menos en esos años él pega la vuelta y vuelve con una influencia, o sea, a él lo que le pasa es que... tiene como mucha influencia del surrealismo y más del surrealismo yo me animaría a decir que es la metafísica, porque Bernie justamente con lo que va a jugar es con elementos fuera de contexto, con el cambio de escalas, con todo ese tipo de cosas que que pertenecen a un mundo no real, pero para mí es más metafísico que surrealista. Si quieren, el podcast de surrealismo ya está, ya lo pueden ir a escuchar. Metafísica no hablé y si quieren puedo hacer uno contándoles las diferencias. Entonces él vuelve con esa movida, pero no le va a durar mucho a Bernie, porque hay varios cuadros de esa época. Uno creo que se llama París en la Pampa o la Torre Eiffel en la Pampa. Es un cuadro que a mí me causa muchísima gracia, pero lo pueden googlear o ponen etapa surrealista Bernie y les va a saltar. Pero ¿por qué digo que no le va a durar mucho esta etapa? Bueno, porque básicamente Bernie va a volver a Rosario, se va a alojar ahí y se va a dar cuenta que poco tiene que ver Rosario con lo bohemio de París y los artistas. No en un sentido despectivo, sino, o sea, no por desprestigiar a Rosario, sino él va a recorrer Rosario y se va a dar cuenta que hay muchos grupos de chacareros, de la gente que trabaja en el campo, él vuelve en plena década infame, ¿no? En plena dictadura, en los años 30, pero ahí es como que él va a decir, acá hay que hablar de otra cosa, como que el surrealismo no me estaría haciendo funcional a una denuncia que es necesaria. Entonces él va a recorrer, va a medio instalarse, va a hablar con la gente, o sea, va a estar ahí compartiendo, no lo hace como un extranjero, por así decirlo, y va a comenzar una etapa que en Bernie se va a llamar realismo social. ¿Por qué? Porque él empieza a interesarse por esto, por los chacareros, por los desplazados, por las prostitutas, por las infancias pobres, por la gente que trabajaba en el campo, ¿no? Por todo ese grupo, y va a empezar con esto que es el realismo social. Este realismo social lo que va a ser fundamental para Bernie, y si tienen la obra en la cabeza van a entender lo que les digo, va a ser el retrato. ¿Por qué? Porque él va a expresar toda esa angustia, toda esa miseria, todo ese último cordón de la sociedad, por así decirlo, que la sociedad lo pone en ese lugar, ¿no? Claramente, como no haciendo una apología a la meritocracia. Entonces él va a fijarse en eso, y el retrato va a ser en donde se van a notar todo, en las caras que pinta Bernie. Vamos a ver el cansancio, el agotamiento, el hambre, un montón de cosas, la angustia que tiene que ver con esas características.
Y vamos a tener obras como por ejemplo Desocupados y Manifestación, que son obras que las caras transmiten muchísimo, o sea, son tremendas, son muy expresivas. Y igualmente Berni se va a quedar con un par de elementos del expresionismo que mamó en París, porque hay muchas cosas que él las va a resaltar, sobre todo los ojos. Y si estoy diciendo los ojos, ustedes, para el que conoce más o menos historia del arte, seguramente se estarán recordando de Spilimbergo, que también tiene esta pretensión por agrandar los ojos porque son lo que muestran la expresión. Berni no lo va a llevar tanto al extremo como Spilimbergo. Si quieren podemos hablar de Spilimbergo en otro podcast. No lo va a llevar tan al extremo, pero están ahí, están cerca. Pero sí va esto de mucha expresión en la cara, en los gestos, en las arrugas, en las quemaduras, un montón de cosas que le van a ser funcionales para reforzar esta idea de toda esta gente que estaba a la deriva. Más o menos entrados en los años 30, va a comenzar a tener experiencias, no exposiciones, con el muralismo. Va a conocer a Spilimbergo ya lo conocía, pero lo va a conocer a... se me fue el nombre, chicos, qué feo. A un muralista mexicano. Ahora cuando me sale Rivera, no es Rivera, pero bueno, va a tener contacto con el muralismo mexicano y van a hacer en esa época lo que hoy conocemos como ejercicio plástico, que era este sótano en una casa que hoy se puede ver en el Museo Bicentenario. No sé si ahora con la pandemia está abierto el Museo Bicentenario. Pero bueno, está ahí, es una obra increíble. Yo recomiendo fuertemente que vayan y que se tiren en el piso, o sea, entréguense esa experiencia de tirarse en el piso y mirar al techo, porque está pensado como si fuera una pecera, ¿no? Como si fuera, vos estás en una caja de vidrio y estás viendo todo eso. Entonces, nada, recomiendo fuerte que vayan a ver eso, y si no, creo que hay construcciones 360 de eso en internet, así que lo pueden ver. No me está saliendo el nombre del muralista mexicano, pero bueno, pues si me sale le digo. Pero va a ser un ejercicio plástico, van a ser varios los que hagan ejercicio plástico. Ya en 1958, o sea, mucho más adelante, van ahora sí a aparecer lo que conocemos como Juanito Laguna y Ramona Montiel. Estos dos personajes que va a inventar Berni, que básicamente se van a convertir en la iconografía de lo marginal. Juanito Laguna es este personaje es de un niño pobre que vive en la villa y que juega en la basura o que juega y ve, no sé, es como, son muy del relato las obras estas, tanto de Juanito Laguna como de Ramona Montiel. Ramona Montiel va a ser una prostituta y te van a contar un poco de su vida, sus cuadros. Estos dos personajes son los que para mí son la cara, o sea, es imposible pensar a Berni y no pensar en Juanito Laguna y Ramona Montiel. Y acá es donde Berni agrega algo. Si bien él venía pintando en maderas y pintando en otros soportes heterodoxos, acá donde Berni va a decir como que necesita que el soporte haga alusión a todo esto, porque también Juanito Laguna va a ser como una especie de crítica fuertísima al consumismo. Entonces él va a empezar a pintar sobre arpillera preparada, sobre latas, va a hacer collage con estos elementos que va a encontrar en la calle tirados, con latas, chapas, botellas, ¿no? Con un montón de materiales de desecho que genera el capitalismo, por así decirlo, sí, la sociedad de consumo.
Entonces ahí es como que le agrega este plus de valor, y ya los personajes no estamos hablando del realismo que estábamos hablando antes, sino que van a tener como más, van a ser más caricaturescos, por así decirlo, porque va a crear justamente un personaje, o sea, la construcción está muy hecha y es una imagen que se mantiene bastante. En estos años que no nombré en el medio, Bernie va a hacer muchas pinturas de barrio, por así decirlo. Unos pibes jugando a la pelota, la cantina, ¿no? Como que él está muy interesado en reproducir lo que veía en la sociedad en general. Y con Juanito Laguna y Ramona Montiel genera una especie de inclusión de toda una franja social que constantemente la están ignorando, que no se tiene que ver, que no existe, pareciera, pero él les va a dar esta visibilidad, y me parece que el tema del soporte es como una decisión interesantísima, porque es verdad, no es lo mismo comunicar eso con un bastidor que no estoy menospreciando el bastidor, pero no es lo mismo. No es lo mismo comunicar desde una formalidad que estando involucrado. O sea, esto que él hacía de ir, conocer, estar. Juanito Laguna y Ramona Montiel son personajes totalmente ficcionales que van a representar de cierta manera como a toda esa infancia en la pobreza, o a todas esas mujeres que se dedican al trabajo sexual y están como marginadas por algo, o juzgadas constantemente. Entonces, y además lo que me parece súper interesante es como el relato que lo va haciendo de estos dos personajes. Como realmente va contando una historia, obra a obra, que si nunca vieron, por favor, les invito a que vayan a mirar. Creo que mi favorita de Juanito Laguna es una que se llama Juanito Laguna y la aeronave, que parece un díptico cuando vos lo ves en foto, pero es una obra que es larga y como que tiene 2 escenarios en la misma obra, ¿no? En una está Juanito sentado como en un chatarrerío y jugando, y por arriba como un avión que pasa, y es como los ojos de ese nene mirando con ilusión a ese avión. Nada, me parece una obra hermosa. Y de Ramona ahora no me acuerdo ninguna. Pero bueno, nada, básicamente eso es todo lo que tengo para contarles de Bernie. Si escuchan esto en Facebook o en YouTube, además de invitar a compartirlo, les invito a que me dejen un comentario comentando, pero diciéndome qué opinan, si les gusta Bernie, si conocían la obra, porque no tienen por qué conocerla, si conocían su trayectoria, o si sabían todo. Lo mismo, si lo están escuchando por Spotify, me lo pueden ir y dejar en mi Instagram. Yo generalmente los días que se sube esto dejo una cajita de comentario, y si lo estás escuchando desde el futuro, me puedes mandar un mensajito. Me encanta cuando me dicen que escuchan el podcast y que les gusta y que lo comparten y qué sé yo. Y nada, y en mi Instagram también pueden ver contenido parecido, ¿no? Del mundo del arte. Así que los invito a seguirlos. Si tienen un programa de radio, un podcast, o les gusta escribir o lo que sea, no duden en comunicarse con Radio Hashtag, que como me dieron el espacio a mí, también se los van a dar a ustedes. Nos encontramos la próxima. Díganme si quieren que trate algún tema en particular. Gracias por acompañarme. Nos estamos viendo. En un mundo digital, navegamos por tus redes para hacerte la mejor compañía. Radio Hashtag. Somos tendencia.